Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, gente, vamos a estar viendo un menú oculto desplazable que en este caso se desplaza desde la izquierda. ¿Por qué hago la aclaración? Porque el 15 de marzo había hecho un video previo a el proyecto que terminó la semana pasada de todo un sistema de menús que obtiene datos desde una base de datos y todo lo demás. Y en ese video habíamos hecho algo más sencillo, no tanto con base de datos, pero sí con la estructura de base de datos, a fin de obtener y cargar botones y ser ejecutables de manera dinámica. Así que básicamente lo que vamos a estar haciendo es que desde this workbook, con el evento workbook open, cuando se abra el archivo va a ejecutar este procedimiento y vean en la ventana de los objetos que van a cargarse los botones, el cual nosotros solamente estamos viendo en naranja, pero al darle clic me desplaza a la izquierda todo el efecto de los botones que nosotros tenemos en nuestra base de datos, o como es en este caso, en un nombre de rango, es decir, en un rango acotado con el nombre menús, ¿sí? Nosotros vamos a estar trabajándolo de esa manera. ¿Qué tiene de bueno tener un sistema de menús oculto y desplazable? Que no solo se va a desplazar, sino que también me va a estar acompañando en la pantalla por cada cambio de celda. Y no solo para abajo, sino que también para la derecha va a estar acompañándome y siempre en ese lugar. Hay una cosa que hay que aclarar de entrada. Nosotros vamos a tomar como referencia las celdas visibles, y las celdas visibles es justamente lo que nosotros estamos viendo ahora acá, ¿sí? En ese rango que está ahí. El tema es el siguiente, yo lo había explicado en ese video, pero lo vuelvo a comentar, que si yo a un rango lo acoto bajo un nombre, en este caso un nombre menús, cuando yo quiera convocar esta fila no va a ser la fila 12, sino que va a ser la fila 1 de ese rango menús. Y lo mismo con la columna, esta va a ser la columna 1. Es decir, que para que el sistema me acompañe en la pantalla, ¿sí? Para que esté siempre disponible, de mi celda visible, yo siempre voy a tomar la primer fila visible y la primer columna visible como referencia, ¿sí? Entonces, de esa celda yo tomaré el left de su celda y tomaré el top, me salió torcido, el top como para ubicarlo también en una posición estratégica. ¿Por qué estratégica? Básicamente como para cambiar un poco los videos, ¿no? Los diferentes tipos de videos. Estos, fíjense que se acomodan perfectamente al medio de la pantalla. Así que la idea es de habilitar un sistema como de cajonera y que solamente esté visible en naranja, que digamos al ser un botón chiquito no molesta tanto. ¿Qué elementos vamos a estar necesitando para esto? Entonces vamos a estar necesitando que al abrirse el archivo me cargue el menú, me borre los botones y me lo vuelva a cargar. Un menú de botonera que es para tener los botones, digamos los procedimientos de los botones. Si yo quiero venir acá y ejecutar archivo, va a ir a archivo y bueno, me va a ejecutar el procedimiento, que en este caso es lo de menos. Pero lo más interesante es que voy a guardar una variable que instanciará al módulo de clase menútop. Bueno, acá menútop me quedó del archivo anterior, se imaginarán. Pero bueno, lo cambiamos en un momento. Y ciertamente acá menú left, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros generamos esta variable, todos los procedimientos que estén en este módulo de clase se van a ejecutar a través de esta variable. Por eso se entiende que mi menú ejecuta preconfigura. Vamos a menú left y entendemos que preconfigura es un procedimiento público que se ejecuta al ser convocado desde la variable mi menú. Cerramos esto porque así ganamos pantalla y vemos que entonces tenemos un par de variables para la posición de los objetos, una celda de referencia que en realidad, ahora que lo veo así, esto me quedó del archivo anterior y ya no es necesario, porque siempre voy a estar trabajando sobre la ventana activa, los rangos visibles y la celda de la primera fila y la primera columna, como les había comentado recién. Así que todo donde diga celda de referencia, realmente ya no es necesario crear esta variable. Vamos a parar acá y ejecutamos para hacerlo con el depurador. Puede ser que yo tenga dos libros abiertos, el de atrás sea el del menú y el de adelante sea otro, y por X casualidad ejecute con algún procedimiento público la configuración del archivo y me creen los botones, perdón, la configuración del menú, y me creen los botones en otro libro. Yo eso no quiero. Entonces quiero que siempre se active mi libro para poder trabajar tranquilamente sobre este. Bueno,
hemos visto que tenemos un par de variables más. La variable f va a ser utilizada para barrer mi rango o estructura de los botones. Básicamente lo que va a estar barriendo generalmente siempre va a ser esta posición. Que estos nombres que están acá sirven para dos cosas. Para poner el nombre al botón, ¿sí? Como ven acá, para poder convocarlo fácilmente, pero también para convocar al procedimiento, una cosa que no había mencionado. Fíjense que la primera parte está compuesta por el módulo botonera y luego por el procedimiento mDesplaza. Vamos a botonera un momento, rápidamente al pie, y mDesplaza, ¿sí? Entonces, esa estructura tiene doble sentido y por eso lo manejamos de esa manera. Entonces, la variable f barre eso, la variable menú es para guardar temporalmente el nombre del menú, que es eso que yo les mencioné recién, y la variable grupo es una variable matricial para que al final me genere este agrupamiento, ¿sí? Es decir, que todo el efecto de desplazamiento o de ocultamiento, en vez de hacerse botón a botón, se haga sobre un grupo. Por eso, a la variable grupo, como yo no sé ahora cuántos botones tiene, puede ser 5, puede ser 6, pero mañana puede ser 15, vamos a redefinirla en el procedimiento, ¿sí? Entonces vamos a decir que esto es desde la fila 1 hasta la cantidad de filas que tenga mi rango menú. Eso lo que me va a generar básicamente es una matriz de 6 posiciones, que son estas 6 que están ahí abajo. Luego tomamos el left, que recuerden que se los mencioné recién como el top, y configuramos a la variable visible como false para que todos los botones se carguen ocultos. Básicamente no quiero que se me muestren todos cuando se ejecuten, solamente el naranja se va a mostrar. Este procedimiento lo que hace, esta partecita del procedimiento, lo que hace básicamente es eliminar los botones. ¿Por qué me dirás? Porque puede ser que vos hayas cargado nuevo, cambiado el botón, el nombre del botón, el procedimiento del botón, haber hecho algún cambio en mi estructura. Y si yo no borro y empiezo de vuelta, nunca voy a estar cargando los datos nuevos. Así que esto básicamente me borra todo. Y ahora tenemos que insertarlos todos. Por eso generamos un for que va de la primera fila a la última fila del rango. Le decimos que el ancho de los botones va a ser de 100. Fíjense que eso se va a configurar en cada vuelta del for, porque hay algunos botones que tienen particularidades diferentes. Pero digamos que la masa va a ser, el genérico va a ser de un ancho de 100. El alto de 35 y cargamos al menú el nombre. ¿Cómo? Desde el rango menús, fila que la maneja el for, que ahora es 1, y columna 4. ¿Cómo llego a eso? Fila 1 de mi rango, columna 1, 2, 3, 4. Y tomamos ese nombre y lo cargamos a la variable menú, ¿sí? Desplaza. Luego hay un tema. Vamos a clasificar los tipos de botones con clase 1, clase 2 y clase 3. Para clase 1 van a ser los que sean el naranjita, digamos, el que abre todo el sistema de menú. Clase 2 el verde y clase 3 el azul. Pero fíjense en que estos dos son ejecutados por el mismo... Pero voy a cerrar esto de vuelta. Por el mismo procedimiento inserta botón, que lo único que cambia es este valor. ¿Qué es ese valor? Ya vamos a llegar, no se preocupen. Bueno, venimos acá, estamos en la clase 1 y decimos que para la clase 1 el ancho no es de 100, es de 25, el alto no es de 35, es de 40. Tomamos el top, ¿de qué manera? Bueno, la ventana activa, que es justamente la pantalla de Excel que estamos viendo en pantalla. Bueno, ahora en realidad está el editor de Visual activo, pero bueno, se entiende que no va a estar activo. Sería el Excel que está ahí en el fondo, ¿no? De esa ventana tomamos el rango visible, que el rango visible, gente, ya lo habíamos dicho, es lo que nosotros estamos viendo. Y de ese rango visible tomo el alto en píxeles. ¿Cuánto me mide en píxeles el alto de mi pantalla? Bueno, todo eso me dirá algo. ¿Qué pasa? Yo quiero ubicar, gracias a este top, la posición del medio de la pantalla. Entonces yo podría hacer que todo mi alto, supongamos sea de 100, lo divido por 2 y es 50. Pero voy a posicionar el top justo debajo del medio, ¿sí? Va a quedar un poquito desplazado. Entonces lo que tengo que hacer es cortar a la mitad también mi botonera naranja. Así que para eso le resto el alto del botón naranja. Y a todo eso lo divido por 2 para obtener la posición del medio justo del botón naranja, ¿sí? Bueno, inserto el botón, donde le paso el parámetro U, el 38 y el menú. Esto yo ya lo había explicado en el video del 15 de marzo, creo que ya no me acuerdo. Voy a parar la macro acá y vamos a hacer un ejemplo. Voy a guardar
perdón, voy a grabar una macro, voy a insertar un objeto, no, esto no era, insertar el objeto naranja, era este, lo voy a desplazar, poner en cualquier lugar, luego después se va a acomodar, le voy a decir que esto era naranja, que el texto que iba acá era una U, porque una U ya lo vamos a ver, no se preocupen, que el tipo de letra es within 3, ya vamos a entender, y ahí fíjese que se me formó una flechita para la derecha, ¿sí? Entonces ahí ya tengo la estructura, pero ¿qué pasa? Está mal posicionada, así que voy a decir que verticalmente se coloque en el medio y que horizontalmente se coloque en el medio, y creo que hasta ahí está bastante bien. Voy a insertar una macro, cualquier macro, no me importa ahora, y creo que ya estamos, ¿eh? Vamos a parar la macro, y esto como resultado me va a traer todo este choclo, que claramente no se va a entender en una primera instancia si nunca lo hicieron. Básicamente solo esta línea, solo esa línea inserta el objeto, y luego lo que vamos haciendo es cambiando las propiedades, es decir, que al tipo de texto le ponemos una U, que el tipo de fuente es within 3, que, a ver, tiene que estar por acá, que está alineado al centro, bueno, todas las configuraciones que le hicimos, inclusive la macro que le asignamos, se hace de esta manera, solo que yo lo que hice fue agruparlo un poquitito mejor, porque eso en realidad como uno lo va haciendo a medida que se le va ocurriendo las cosas, pero hay propiedades que se pueden agrupar y queda el código quizás un cachito más corto. Entonces yo lo que hice fue agruparlo y quedó de esta manera, ¿sí? Así que esta parte no hay que matarse, hay que hacerlo grabando macros, después acomodan todo. Con respecto al inserta botón, que es el resto de los botones, lo mismo, grabé una macro que me hacía exactamente lo mismo. Una cosa que no aclaré, el placement lo que hace es que no se modifique al moverse las celdas, ¿sí? Que quede fijo en el lugar donde yo quiero. Si yo agrando el alto de la fila, que se quede en el lugar donde estaba. Y una cosa que le agregué a este botón puntualmente, a este procedimiento digo puntualmente, es que dependiendo la cantidad de caracteres que tiene el botón, el ancho que le voy a asignar al botón, ¿sí? Nada más que eso. Acá obviamente podrían agregarlo para uno, para dos, para tres, o hacer grupos, ¿sí? Del 2 al 4 tanto, del 5 al 8 tanto, ¿sí? Lo pueden hacer de esa manera. Si más o menos entendió esa parte, seguimos con la inserción. Bueno, yo con Shift F8 voy a ejecutar para que me inserte mi botón. Supongamos que ahora mi left sea 0, que de hecho va a ser 0 porque está justo en la columna A, pero yo no quiero que los botones estén pegados a esa línea, quiero que tengan un pequeño huelgo. Por lo tanto, al left, que es una propiedad que va a ser configurada para el resto de los botones, le voy a dar un plus de 5 píxeles. Y acá está el tema, el meollo de la cuestión. Yo todavía no sé cuántos botones voy a insertar. Por lo tanto, no puedo configurar el alto de los botones a medida que voy insertando. Así que lo que voy a hacer es insertarlo debajo del naranja, ¿sí? Por eso digo que a mtop le voy a asignar lo que tenía antes mtop, que es el top del naranja, más el alto del naranja, más un plus de 5 píxeles. Es decir, lo voy a poner por debajo. Y lo que continúa ahora, perdón, voy a ir para allá arriba, es seguir insertando el resto de los botones. Lo que pasa es que no se ven porque la configuración del visible era true, pero bueno, están ahí. Así que vamos a ejecutarlos todos juntos y los muestro. Ahí están. Fíjense, entonces se colocaron debajo del naranja. ¿Qué es esta partecita? Es la del grupo. Habíamos dicho que el grupo me iba a guardar los nombres de los botones. De esa manera lo que puedo decir es que al agrupamiento que yo le estoy mencionando, me lo agrupe con el nombre botonera menú principal, ¿sí? Y básicamente ya está agrupado y esta parte ya estaría terminada, gente. Bueno, ¿cómo le doy el efecto de desplazamiento? Para eso, si venimos al procedimiento de mi botón, vemos que ejecutamos la variable mi menú como siempre, el procedimiento muestra menú. Pero esto está compuesto por dos procedimientos, uno que es el de si existe el menú y el otro es el que justamente el que lo muestra o no.
o lo oculta. Bueno, lo que primero vamos a preguntar es si el menú existe, el menú del botonero del menú principal. Para eso venimos acá y ¿qué pasa? Esto, si no existe, va a generar un error. Es así, es una forma de trabajar de las formas. Por lo tanto, vamos a estar trabajando con los manejadores de error. OnError, resumen_ex y OnError goToZero como para cortar el manejador de error, ¿sí? Entonces, venimos acá y preguntamos cuántas formas tienen el nombre menú principal. A mí no me interesa el count en realidad. Lo que me interesa es que esto si dispara o no dispara error, básicamente. Entonces, si no hay ninguno, va a disparar el error. Por lo tanto, me va a caer, ahora sí existe, ¿no? Me va a caer a la parte esta del if. Vamos a devolver que no existe, por eso devolvemos un falso y eliminamos, o mejor dicho, limpiamos el error. Si existiese, simplemente devolvemos un true, como es el caso. Entonces, ¿qué pasa si no existe ese grupo? Lo que tenemos que hacer es preconfigurar, lo que habíamos hecho hace un ratito recién. Bueno, para no estar poniendo tanto estas líneas, que son muy largas, lo que vamos a hacer es asignarlas en unas variables. Para eso generé estas dos variables de tipo object, para que se entienda qué son. El menú desc, que es de desplaza, básicamente se refiere al naranja, y el menú principal al conjunto de botones, básicamente. Entonces preguntamos si la variable visible estuviese en verdadero, en true, entonces oculta el menú. Pero si estuviese en false, como es el caso, va a venir acá y lo va a mostrar. Para eso agrupamos el menú principal, que son un conjunto de botones, y los mostramos. Y ahí se ven colocados debajo del naranja, tal cual como los habíamos insertado. Entonces lo que decimos es, vamos a cambiar la posición del left, porque puede ser que se hayan disparado después de haberlos cambiado de posición, ¿sí? Entonces, el left de esto va a ser la ventana activa de las celdas visibles, tomando como referencia la primera celda que se ve, tomo la propiedad left de esa primera celda que se ve y le agrego un plus de 5. Ahora vamos a hacer la posición del top. Acá hay un cálculo un poco más complicado. Tomamos el alto de la pantalla en píxeles. Le restamos el alto de todo ese sistema de menús, ¿sí? Todo esto en píxeles se lo vamos a restar. Y a esa resta la dividimos por 2. Resulta el cálculo lo hicimos con el naranja. Pero ¿qué pasa? ¿Desde dónde tomo yo la consideración de posición? Porque si habíamos dicho desde el top, o si habíamos dicho simplemente hacerlo esto, lo puede estar tomando desde el top 0. Por eso, a esa diferencia le voy a sumar el top actual, que es la de la primera celda visible. Ahora es la A1, pero cuando estemos más abajo y más a la derecha, va a ser otro, ¿sí? Entonces, con este pequeño cálculo posicionamos a mi sistema de menús bien al medio, porque es un efecto que le quiero dar en este video, ¿sí? Capaz que a ustedes no les interesa, bueno, habría que retocarlo un poco mejor. Bueno, para darle el efecto de desplazamiento de que se va mostrando, creé un for. Este for lo que va a hacer es incrementar los píxeles del ancho de los botones desde 2 a 100, pero con saltos de a 5, es decir, 2, 5, 12, bueno, y todos los que continúan. ¿Para qué? Para que el efecto sea un poquito más rápido, no tanto. Entonces, ¿qué pasa? No solo voy a ensanchar los botones, sino que también voy a desplazar el naranja, todo al mismo tiempo. Así que al botón naranja, punto left, tomo mi pantalla activa de rangos visibles de la primera celda de referencia, punto left, con la posición del for, del i del for, más un plus de 10 píxeles, así como para que inclusive le dé un changui más. Básicamente ahí se movió un cachito. Y ahora el ancho del grupo de los botones va a ser ese, ¿sí? Este toEvents lo que hace básicamente es refrescarme la pantalla para mostrármelo, y básicamente ese va a ser el efecto que vamos a ir logrando hasta que llegue al final. Cuando llegue al final, ¿qué va a pasar? La variable visible está en false, entonces la tengo que invertir. Por eso le pongo un not visible, es decir, que a su mismo valor se lo invierto. Si antes estaba en falso va a ser verdadero, si estaba en verdadero va a ser en falso. Y bueno, listo, esta parte ya estaría lista. Fíjense que si hago un clic ahí me va a ocultar el menú, ¿sí? Me va a colocar la posición del desplazable de vuelta en la que yo quería, que es la bien pegada a la izquierda. Y lo que me falta es, este lo puedo eliminar, es el sistema, es la hoja ese menú. Ese menú lo que va a hacer es que
cuando ejecutemos un cambio de selección de celda, va a posicionarme solo en naranja, ¿sí? Si yo vengo acá, va a preguntar si existe el menú desplaza. Esto ya lo vimos recientemente, así que con Shift F8 lo paso. Yo sé que existe. Si no existiese, no voy a hacer nada, ¿sí? No hago nada. Podría hacer que si existiese, ponerle el preconfigura, perdón. Bueno, lo que quiero ahora es que si hubiese botones mostrados menos el naranja, me los oculte. Para eso, lo que voy a hacer es a la variable visible forzarla con un false, con un true. ¿Para qué? Para que cuando pase por muestra menú me oculte los botones. Básicamente, a ver, si estamos así, me oculte los botones, ¿sí? Ahí está. Luego al botoncito desplaza le voy a cambiar la configuración de posición para que siempre me acompañe en la pantalla. Entonces el left lo tomo, lo mismo que hicimos antes, de la pantalla activa, de los rangos visibles. Tomo la primera celda de referencia, que es digamos, de la primera fila y la primera columna que se ve, y de eso tomo el left. Luego para el top tomo el top, luego para el ancho tomo el ancho, y le hago la fórmula que habíamos hecho hace un ratito. Y eso va a hacer que mi botón naranja siempre esté visible, ¿ok? Tanto el left como el top. Así que, gente, perdón por haberlo dicho rápido todo y a las apuradas, pero la verdad que para un solo video era bastantes cosas. Cualquier cosa que no se haya entendido, les aconsejo que vean el primer video del 15 de marzo, si no me equivoco, que este desplazaba, digamos, de arriba para abajo, el top. Habíamos configurado el top. Pero bueno, creo que más o menos todo quedó claro. Espero que les guste este video tanto como les gustó el anterior. Así que nada, como les pido siempre, si les gustó denle like, comenten, compartan, suscríbanse y hasta el próximo video.